ponernos de pie, mis hermanos. ¿Somos uno en espíritu? ¿Sí o no? Fíjense que la palabra de Dios en Efesios 4, 3 al 6 dice que solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Dice el versículo 4: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. A Él es a quien Amén. alabamos, hermanos. Amén. Este canto ya tiene muchos años, no es un canto nuevo en sí, pero a lo mejor para algunos es nuevo. Entonces vamos a cantar la primera estrofa y el coro, y espero que me sigan con sus palabras. ¿Sí? Sí. ¿Sí, hermanos? Sí. Ok.
No merecemos nada. No. La salvación que Dios nos da es por gracia. Sí. Somos inmerecedores de ella. El Señor nos invita a su mesa, Sí. a convivir con Él, a comer con Él, a disfrutar con Él. Inmerecer. quisiéramos hacer eso, hermanos, no fallarle a nuestro Señor, pero fallamos, fallamos, fallamos. Pero ¿saben qué? Nos perdona, nos restaura, nos sana, nos consiente y nos disciplina. Es maravilloso nuestro Dios. Sí. Vamos a examinar.
Buenos días, hermanos. Buenos días. Hoy es el primer domingo del mes Amén. y nosotros el primer domingo de cada mes celebramos algo que es muy importante. La Santa Y Cena. esa celebración es la Santa Cena. El Señor Jesús dejó instituida esta ordenanza como una celebración que conmemora tres cosas. Una de ellas es su muerte, donde vemos al justo entregándose por los injustos, donde siendo Dios no escatimó en ser igual a Dios y descendió desde su trono para vivir en este mundo caído y mostrarnos así el amor del Padre, también enseñándonos a cómo ser obedientes a Dios. Y esa obediencia lo llevó hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Al Señor Jesús no le importó sufrir este castigo para rescatarnos del pecado y de nuestra vana manera de vivir, cumpliendo así el sacrificio de sustitución, donde Él murió en mi lugar por mis pecados. También nos recuerda su resurrección. Recordamos que después de haber sufrido todo este castigo y de que su costado fue atravesado con una lanza, pusieron su cuerpo en un sepulcro, sellándolo con una piedra gigante. Sabemos que el Señor Jesús no quedó ahí, sino que resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Amén. Y tercera cosa que nos recuerda la cena del Señor es su regreso. Sabemos que Cristo viene pronto por nosotros. Y hermanos, más nos van a estar preparados para cuando eso suceda. Por eso las oportunidades como las de hoy son importantes, ya que participamos de uno de los momentos más hermosos que podemos tener como congregación, en donde tenemos comunión como cuerpo y tenemos comunión con nuestro Señor. Por tanto, hermanos, es importante llegar con un corazón humillado y arrepentido para poder participar de una manera digna, ya que de lo contrario estaríamos sobajando y menospreciando el más grande acto de amor que alguien vaya a hacer por nosotros. Por eso el Señor, a través del apóstol Pablo, nos invita a examinarnos, a probarnos y a participar de una manera digna de la cena. Hermanos, una cosa es solo saber y conocer todas estas ordenanzas, y otra totalmente distinta es vivirlas, tenerlas presentes en la mente y en el corazón y aplicarlas a nuestra vida día a día. Así que, hermana, hermano, si llegaste aquí sin pedir perdón a Dios, este es el momento justo para acercarte al trono de la gracia y pedir perdón por las ofensas cometidas hacia nuestro Padre Celestial. Vamos a orar para pedir perdón y ponernos a cuentas con nuestro Señor. Vamos a orar. Sí. Padre, contra ti y solo contra ti hemos pecado. Hemos hecho lo malo de delante de tus ojos, Señor. Dios, te rogamos que nos pruebes, que examines nuestros corazones hasta lo más recóndito de ellos y que nos muestres si hay algo que no nos permita ser tomados por dignos para participar de este hermoso memorial. Señor, si es así, te rogamos que quites eso que estorba para poder participar de una manera digna y agradable. Padre, te pedimos perdón desde lo más profundo de nuestro corazón, porque no hemos vivido vidas agradables ante tus ojos, Señor. Nos hemos entregado una y otra vez al pecado. Y por eso estamos hoy aquí, este grupo de tus hijos, refugiados en la sangre del Cordero, tu Cordero que quita todo pecado. Pedimos tu perdón y buscamos que restaures una vez más nuestra relación contigo, Señor. Ayúdanos a tomar este mandato con la seriedad que se requiere, Señor. Gracias por ayudarnos a recordar estos principios de vida eterna, mi Padre. Te bendecimos, te agradecemos y pedimos esto en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Le voy a pedir a mi hermano Hugo que si puede orar por el pan, por lo que representa, por favor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Rey y Padre, esta mañana, Señor, recordamos cuando estuviste con tus apóstoles, Padre, todos ellos sentados a tu lado, y cómo les enseñaste, Señor, el significado del pan y del vino.
Padre, hoy en día recordamos lo que pasaste en esa cruz, Señor. Que tu cuerpo fue molido, fue partido, fue rasgado, Señor. Que la barba te fue arrancada, Padre. Que te golpearon sin piedad. Pero todo con el propósito, Señor, de darnos vida espiritual. Señor, con el propósito de que hoy en día podemos estar reunidos recordando tu sacrificio, Señor, en la cruz. Padre, te damos gracias por ello, porque tú nos has dado vida, Señor, y por ti estamos aquí, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Participemos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermana Ari, ¿puedes orar por lo que nos recuerda la copa, por favor? Padre, en esta mañana reconocemos que solo tú eres Dios, solo tú eres justo, y por ello, Señor, tenía que morir el justo por los injustos, Cristo en nuestro lugar. Te damos gracias porque a través de este sacrificio en donde Cristo derramó toda su sangre en la cruz, es que nosotros somos aceptos delante de ti, somos amados, somos justificados, somos aceptados, no por el bien que hagamos, no por las cosas que dejemos de hacer, el mal que dejemos de hacer, sino por el amor que tuviste para con nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque es a través de la fe en Cristo, a través de creer en este sacrificio, a través de creer en Cristo como nuestro Salvador, que nosotros podemos participar de este memorial, que nosotros podemos ser sus hijos y venir delante de ti, Señor, con esta confianza de saber que tú nos perdonas y que tú nos limpias. Gracias porque este sacrificio de Cristo fue suficiente, Señor, y ya no tenemos nosotros que hacer nada más que reconocer que tú eres nuestro Salvador. Y te agradecemos, Padre, por este amor tan grande mostrado en la cruz. Gracias por tu sangre que representa esta copa, Señor. Te pedimos que tú bendigas esto que estamos haciendo, Señor, y que sea agradable delante de ti. Bendice esta copa en Cristo Jesús. Amén. Participemos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, anunciamos su muerte. Hemos proclamado que resucitó dejando la tumba vacía y esperamos ansiosamente su segunda venida. Cristo viene. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos.
expresar a Dios nuestro amor, nuestro deleite. Como iglesia es algo que Él desea, que Él recibe y en lo que Él se goza. Amén. Espero que nosotros podamos estar alabando al Señor constantemente en nuestros corazones. Y en este mes vamos a detenernos un poco en nuestra serie de 1 Corintios. Vamos a detenernos un poco porque lo que queremos hacer en este mes es explicar las enseñanzas esenciales de y para nuestra iglesia. Entonces, quiero que tú y yo podamos meditar un poco sobre nuestro trasfondo histórico. ¿Por qué somos iglesia, no? Una iglesia bíblica? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos cosas distintas a otras iglesias? ¿Y cómo es que nosotros creemos en lo que hacemos? Entonces, quiero que nos detengamos un poco y imagina un momento. Vas rumbo hacia el trabajo, vas rumbo hacia la escuela y de repente tú te das cuenta que hay más tráfico de lo habitual. No hay quien esté dirigiendo el tráfico. Hay muchas personas cansadas ya de los impuestos de los gobiernos y también se ven amenazadas por la religión. Los pobres están amenazados porque tienen que pagar su entrada al cielo y no les alcanza. Los líderes religiosos parecen no haber terminado sus estudios básicos, pero están ahí tratando de hacer su mejor esfuerzo. Eso parece exagerado en nuestros días, pero sucedió hace algunos siglos atrás y así se vivía. Así era su día a día de las personas en ese tiempo. Y si te detienes un poco, parece que el mundo está de cabeza. Sabes que hay que hacer algo, pero no sabes qué. Dios nos enseña en Génesis que del caos Él crea el orden. Que del caos, de la maldad, Él nos daría a Cristo, el Rey, para darnos el poder y ordenar nuestras vidas. Y eso es lo que creo que tú y yo necesitamos recordar en base a esta historia que nosotros hemos vivido como iglesia. Cuando todo parecía que iba bien, de repente nuestro mal corazón, nuestro pecado empezó a ser un caos en nuestra sociedad. Parecía que todos estaban enfocados en buscar a Dios, pero la verdad es que estaban lejos de Él. Pero Dios es experto en ordenar el caos, en ayudarnos a reformar nuestras vidas. Oremos. Bien, Dios, que amas tu creación, estamos en esta mañana reunidos aquí contentos, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de vivir, pero también, Señor, de estar aquí y reunirnos para escuchar tu palabra. Y eso es lo que queremos hacer, que tú nos concentres en lo que tú vas a hablarnos en esta mañana. Dirige nuestros corazones, dirige nuestras mentes a tu verdad, y que nuestras actitudes, Señor, nuestras acciones tengan un cambio radical, Señor, por amor de tu mundo. Te ruego que tú bendigas este tiempo y bendigas a cada persona que está aquí presente en el nombre de Jesús. Muy bien, sé que hay algunos hermanos que salieron de vacaciones, se agarraron su puente, se llevaron a sus niños y se fueron de vacaciones. Pero nosotros estamos reunidos aquí con el único propósito de buscar al Señor. Y queremos que tú y yo meditemos un poquito en esta pregunta. ¿Es importante la reforma? ¿Es importante la reforma protestante? ¿Es importante que nosotros recordemos esta parte de nuestra historia? Porque pues para muchos es, yo ya voy a una iglesia cristiana, ¿de qué me sirve? ¿Para qué voy a recordar esa historia? La verdad es que no me interesa, lo que me interesa es buscar a Dios. Probablemente, a lo mejor nunca te habías preguntado, bueno, ¿por qué son iglesias protestantes? A lo mejor nunca te habías
se le había cruzado en la mente lo que significa eso. Pero hoy queremos tocar este tema y que nosotros podamos ver nuestra fe basada en las Escrituras y que nosotros podamos ver cómo es que Dios permite todas estas cosas para que nosotros podamos apreciar más su gracia, su poder a través de su Santo Espíritu. Entonces, vayamos a la Escritura y primero, el primer punto que vamos a ver es la guía para una reforma. La guía para una reforma. Deuteronomio capítulo 4, vayan ahí a los primeros libros de la Biblia y lleguemos al capítulo 4 y leamos los versículos del 5 al 8. Dice de esa manera: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Qué interesante lo que está pronunciando Moisés. Moisés está en ese tiempo ya preparando a las personas para entrar a la tierra prometida. Pero ellos tienen una historia. ¿Dónde estaban ellos antes de entrar a la tierra prometida? Estaban como esclavos en Egipto, ¿no? Ellos estaban como esclavos en Egipto y el Señor los libera, los hace pasar, ¿no?, por el Mar Rojo en seco, atraviesan y ahora llegan a este desierto, y en este desierto ellos están siendo reformados. Ellos están escuchando y teniendo por primera vez en sus manos la palabra de Dios. Y eso es algo importante porque Dios dice que los va a introducir a esta nueva tierra. Pero para que ellos entren a esta nueva tierra y las personas que los vean, que los escuchen, ellos puedan decir: wow, ¿qué nación es esta? Fíjate que es bien interesante cómo es que nosotros, los mexicanos, venimos a tener esta noción del cristianismo. Todo comienza con las conquistas de los europeos a América. 1492. Y empieza ese descubrimiento, ¿no?, del nuevo mundo. Y ahora ellos traen un contexto del catolicismo. Recuerda que la reforma protestante se da hasta 1500, 1492, 1500. Había años de diferencia, que todavía no había sucedido algo tan trascendente como lo que vemos después de Martín Lutero. Entonces, las prácticas religiosas en ese tiempo es bien interesante. No habían dado un giro como ahora lo conocemos. Y los intereses de los reyes por conquistar el nuevo mundo se había convertido en algo prioritario. De hecho, era prioritario para el papado. Entonces, con órdenes papales y con la ayuda de los reyes, Colón parte y llega a América. Después de algunos años, Hernán Cortés, por esas crónicas españolas, sabemos que salieron, ¿no?, y llegaron a este nuevo mundo, ¿no?, en 1519. Pero desde 1519 hasta este tiempo de 1521, ellos estuvieron lidiando con los pueblos indígenas hasta llegar a conquistar a los aztecas. Entonces, nosotros no teníamos una noción o
evangelio no nos había llegado, o las prácticas religiosas cristianas no nos habían llegado ahora como las conocemos en este tiempo. Todo lo que había era una degradación en la religión. Todo el cristianismo se había deformado. Los reinos estaban aparentemente bien, pero la religión y los gobiernos eran un completo caos. Aunque se acercaban más a avances tecnológicos, como después veremos acerca de la imprenta, la degradación y la ignorancia era evidente dentro de estos dos campos. De hecho, el párroco de la iglesia no predicaba. Los dominicanos, que era un grupo como de misioneros, viajaban y predicaban sermones de vez en cuando en algunos lugares. Y los sacerdotes que estaban en las ciudades, de vez en cuando iban y predicaban un sermón a los lugares rurales. Imagínate cómo estaba ese tiempo. Si nosotros aquí cada semana tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios, Gracias a Dios. que entre semana tenemos la oportunidad de estudiar juntos la Escritura, eso no había en ese tiempo. La pregunta aquí es, ¿cómo te sientes cuando no lees la Escritura? ¿Cómo va tu semana cuando no lees la Escritura? ¿No te sientes como que algo te falta? Como que Sí, no claro. te sientes incómodo. Para ellos era algo normal. Así era la manera en que ellos vivían. Ahora, también había poca preparación. De hecho, había sacerdotes que no entendían el latín, ¿no? Y así pronunciaban los servicios religiosos de ese tiempo. ¿Han escuchado esa frase de opus pocus? Sí. ¿Alguna vez la escucharon? Viene de la deformación de hoc est corpus meum, o meum, que quiere decir, este es mi cuerpo. Entonces, esto había sucedido durante todo este tiempo, y así se había estado llevando la vida religiosa, la vida que se supone que nos llevaba a Cristo. Era evidente y aprobado por algunos obispos que algunos sacerdotes no cumplieran con sus votos de celibato, viviendo con concubinas, sin estar casados. Era algo normal. Entonces esto no es un tema nuevo, ¿no? Parece que la ignorancia se hubiera ido curando con el tiempo, pero la verdad es que no. Todavía sigue habiendo este caos. Dios sigue permitiendo que haya un caos. Y ahora no solamente vemos iglesias católicas romanas teniendo este caos, sino iglesias que son protestantes o cristianas teniendo este caos, teniendo estos problemas. Y las personas se están perdiendo. Ese es el gran problema. La verdad es que nosotros vemos que cuando tú indagas en la historia, es que se produce un gran caos cuando nosotros no nos acercamos a la Escritura, cuando nosotros nos despojamos de los estatutos de Dios, cuando nosotros no estamos comprometidos a estudiar las Escrituras. Si hay algo que trajo la Reforma es el despertar por estudiar juntos la palabra de Dios. Y era interesante que las personas no estudiaban las Escrituras, que a veces lo que hacían algunas personas era evidenciar la falta de entendimiento de algunos sacerdotes y se burlaban de ellos. Les hacían preguntas y los sacerdotes no sabían qué contestar. Y lo hacían con ese
con esa intención de burlarse de ellos. Por eso Martín Lutero fue alguien que cambió esta idea, porque él hablaba con la comunidad, él servía a la comunidad, pero él estaba estudiando las escrituras y las enseñaba a las personas. Él tradujo la escritura. Él era alemán, la tradujo al alemán. Él estaba interesado y él fue una de las personas que tuvo acceso a los manuscritos antiguos de la escritura. Por eso empezó esta idea de reformar lo que se estaba practicando en ese momento. Deuteronomio 4, del 5 al 8, nos enseña que Israel debería ser un ejemplo de una nación que está siendo gobernada por Dios. Pero ¿cómo son un ejemplo de ser una nación gobernada por Dios? Ahí les dice, cuando ellos entienden y aplican los estatutos de Dios. Entonces, cuando tú y yo estamos aquí en la iglesia leyendo la Biblia, tú y yo necesitamos entender algo. No estamos aquí nada más para escuchar un discurso, sino que tú y yo tenemos que entender y aplicar la palabra de Dios. Como iglesia, nuestra misión es mostrar que somos un pueblo de Dios, un pueblo obediente a Dios. Las personas afuera están en un caos, nosotros estamos en un caos, pero la única manera de que todo eso sea restaurado, que todo sea renovado, es leyendo la Escritura, escuchando la voz de Dios, siguiendo su consejo. Desde antes de Martín Lutero hubo muchas personas que hablaron acerca de lo que estaba sucediendo dentro de la religión cristiana. Muchos de ellos estuvieron trabajando arduamente por hablar acerca de lo que no estaba correcto, de lo que no se estaba practicando bien, que no estaban señalando a Cristo. Nosotros sabemos y ahora entendemos y aplicamos que el practicar, ¿no?, el sacramento de la Santa Cena nos lleva a pensar y a meditar en Cristo Jesús. Pero las personas en ese tiempo no pensaban igual. Con la enseñanza de las Escrituras vinieron muchas reformas en algunas iglesias, pero no se había hecho algo tan trascendente como presentarse delante del Papa y hablar sobre la verdad de Dios. Tenemos a John Hus o Juan. Y ese hombre también estaba haciendo su labor. Escuchamos de Agustín de Hipona, y San Agustín, conocido de esa manera, era alguien que estaba comprometido a estudiar la palabra de Dios y había comunicado grandes doctrinas de la gracia de Dios. Martín Lutero se convirtió en un discípulo de las enseñanzas de San Agustín. Y ellos estaban luchando contra los abusos que estaban viendo de la religión. Mis hermanos, ¿cómo ustedes van a poder distinguir el abuso de los líderes sobre ustedes? ¿Cómo van a poder confiar en que nosotros estamos cuidando bien de ustedes? Solamente si nosotros nos basamos en la Sagrada Escritura. Solamente si nosotros les damos el consejo de Dios. Solamente si ustedes aplican y creen y confían y estudian en la palabra de Dios. Y en todo nosotros vemos la palabra como la guía para transformar, renovar nuestras vidas envueltas en caos.
Pongan atención, les decía Moisés, atesoren y practiquen los decretos del Señor. Son su sabiduría e inteligencia ante los pueblos. Las naciones en general son sabios. Ahora, ¿qué se dice acerca de la religión cristiana? O de las religiones. Ya no las necesitamos. Están locos. ¿Cómo es que vamos a ir ahí? Y eso es lo que nosotros necesitamos recordar. Deuteronomio capítulo 4, versículos del 5 al 8. A veces nosotros estamos envueltos en el caos. Es como cuando agarran la punta de una bola de hilo, ¿no? Y de repente le vas dando vueltas y salen otras 4 puntas. Y ya no sabes ni por dónde comenzar, ni cuál es cuál. Cuando Dios retira su mano, cuando Dios no está presente, llega el caos. Isaías capítulo 3, versículos 4 y 5. Vean lo que estaba sucediendo. Esto era una nación que estaba cerrándose. Judá era una nación que se había cerrado contra el Señor, no quería escuchar la voz de Dios. Habían visto sus proezas, habían visto su grandeza, pero ellos dijeron no. Y dice el versículo 4 y 5, dice, y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. ¿Les suena? Parece que está hablando de la Ciudad de México. Tratamos de darle sentido y orden a nuestras vidas. Cuando nosotros volteamos a ver nuestra ciudad, vemos que es un caos, ¿no? Y falta esto y falta el otro, y ya llegó, o sea, basamos nuestras decisiones en el menos peor, ¿no? ¿Quién es el menos peor? ¿Quién va a dirigir, entre comillas, no lo mejor, sino lo menos peor, ¿no? La verdad es que no sabemos cómo. Estamos tan acostumbrados a vivir dentro del caos y a ya no hacer nada con el caos. Pensamos que Dios quiere arruinar a veces nuestras vidas cuando nos encontramos así. Nos enojamos con Dios, nos alejamos de Él o desconfiamos que Él quiere hacer algo bueno. Pero la Biblia nos asegura que sí. Deuteronomio nos dice que Él quiere nuestro bien. Él desea nuestro bien. Él quiere que nosotros lleguemos y vivamos reposadamente. Los historiadores nos señalan que muchas personas del público hacían estas preguntas a los sacerdotes para burlarse de ellos. ¿Pero qué estaba sucediendo? Había un caos. Ya había una desconfianza de aquellos que se supone te ayudaban a llegar a Dios. Cuando las personas se acercan a nosotros, ven en nosotros a alguien que los pueda acercar a Dios. Yo creo que necesitamos regresar a esta guía para la gran reforma de nuestras vidas. Dios quiere librarnos del caos y de la violencia que hay en nuestros propios corazones, en nuestras vidas. Él envió a Cristo no como una segunda opción, no como un complemento, vino como el Salvador eterno, como el único y suficiente Salvador. La salvación no está en nuestras manos. El pueblo de Israel lo sabía, pero se lo olvidó al pasar el tiempo. Mis hermanos, nosotros como iglesia, al pasar el tiempo, podremos
en algún momento estar desviándonos si no nos mantenemos en la Escritura, haciendo mil cosas, pero que no tienen nada trascendente para la gloria de Dios. Esas personas buscaban salvación y empezaron a buscar salvación en muchas otras cosas. Se refugiaban en vicios. No es lo que sucede hoy en día. Asimismo hacemos nosotros, nos llenamos de cosas que nos pueden, entre comillas, mantener a flote. Tomamos un vicio, tomamos una relación amorosa, una ambición monetaria, aún incluso cosas que son buenas, hijos, esposos, negocios, pero al final terminamos vacíos porque son huecos por dentro. No tienen nada para llenar. No pueden sacarnos a flote. Tú ves y lees estos versículos y lo único que puede sacar a una nación a flote son los estatutos y decretos del Señor. Necesitamos una guía firme y permanente, y solamente es la palabra de Dios. Por eso, para continuar con esta labor, cuando tú pones tu fe y tu confianza en la Escritura, empieza esa labor para la reforma. Empieza nuestra respuesta a esa reforma. Primero Samuel, capítulo 7, versículos 3 y 4. Vayan conmigo a este primer libro de Samuel. Estamos recorriendo la historia de Israel. Y en este primer libro de Samuel, que está hablando Samuel después de que ellos han recuperado el arca de la alianza. ¿Dónde estaba el arca de la alianza? ¿O a dónde debería ir el arca de la alianza? En el templo, ¿no? En el tabernáculo. Un punto de reunión donde todos iban a llegar y a reunirse para adorar a Dios, para buscar a Dios. Pero ellos habían perdido el arca de la alianza. ¿Y qué estaba pasando? Dice primero de Samuel en este pasaje del capítulo 7, versículos 3 y 4. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. ¿Qué había pasado? El Señor les dijo: si ustedes no siguen mis estatutos, van a terminar adorando a otros dioses. Jesús resumió el primer mandamiento, los primeros mandamientos en uno. ¿Qué dice ese mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo, hablando de esa ley para nosotros. Pero esto es una labor grande. No solamente sucede así porque sí. Lo que anhelamos en lo profundo de nuestros corazones, en medio del caos, es el orden, la belleza y el sentido de nuestras vidas. ¿Qué es lo que le va a dar sentido a tu vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que le va a dar sentido a lo que estás haciendo? ¿Puedes apreciar lo bueno? ¿Han estado con una persona que se queja de todo? Que no puede ver nada bueno. Esa persona está necesitando una bocanada de aire fresco, de salvación. A lo mejor tú eres esa persona.
Pero hoy puedes llevarte esta esperanza contigo. La Reforma Protestante es importante por ello, porque nos recuerda qué es lo importante. Lo importante es la palabra de Dios. Dios nos ha dado un retrato de nuestra vida cuando Él no está a cargo de nuestros corazones. Cuando el arca de la alianza no estuvo con la nación de Israel, hubo un caos. Fueron conquistados, estuvieron perdidos en idolatrías, tuvieron problemas. Y aparentemente les iba bien, ¿no? Pero después se dieron cuenta de que el caos era más grande de lo que habían pensado. Pero Dios muestra su gracia y al enseñarnos y mostrarnos cuáles son las consecuencias eternas de rechazar a Dios y dejar que otras cosas controlen nuestras vidas. Martín Lutero lo veía de esa manera. Él veía la severidad del pecado sobre su propia vida. Él veía por todas partes la imposibilidad de salvarse, de librar su alma del infierno. ¿A dónde está la salvación? Agarraba una parte del hilo y de repente encontraba otra parte y dice, ¿hacia dónde voy? ¿Qué hilo jalo? ¿Cómo le voy a dar sentido a mi vida? Solo veía a un Dios severo, pero no salvador. Su búsqueda de la verdad y la salvación lo llevaron a estudiar profundamente las Escrituras. Y entonces el Señor abrió su corazón. Y entonces él pudo entender por la gracia de Dios y a través de su Santo Espíritu que el único y suficiente Salvador es Cristo Jesús. Nadie más. Tú puedes recorrer la Biblia por todas partes y no hay otro Salvador más que Cristo. No hay nadie más. Él se hizo un libre pensador y escritor, pero apegado a la Escritura. Dios revela su gloria a través de su creación. Eso es una verdad. Tú y yo podemos contemplar, dice el Salmo 119, los cielos cuentan la gloria de Dios. Nosotros podemos entender que la creación nos habla de Dios, pero Dios ha revelado su plan de salvación a través de toda la Escritura, a través de la Biblia. El mensaje para nuestras vidas y para la transformación de nuestros corazones solamente está en las Escrituras. Y es posible solamente a través del Espíritu Santo. Por más que hagamos mil cosas, ¿no? Sé que hay algunas personas que de repente ponen la Biblia. Tengo un vecino, ¿no?, que él pone su Torah abierta en su carro y la trae abierta en su carro. Y él se siente confiado porque trae abierta la Torah en su carro. La pregunta es, ahora con lo que conocemos, ¿eso es posible? Tú podrías traer cualquier libro abierto en cualquier página y ponerlo en tu carro y sentir que estás confiado y que estás seguro. Porque siempre estamos tratando de darle sentido a nuestra vida. Y eso es lo que estaba pasando con las personas en ese tiempo. Ellos buscaban algo que les diera sentido a sus vidas. Ellos podían ver que Dios es bueno, ellos podían ver la creación de Dios, ellos podían contemplar la generosidad de Dios. Pero ellos no habían escuchado nunca de este mensaje de salvación. Lo único que escuchaban era: paga para que compres una indulgencia. Y esa indulgencia te medio aseguraba que tu alma iba a pasar a la vida eterna. Por eso los pobres vivían aterrados. Por eso algunos piensan que en Latinoamérica el protestantismo tuvo gran auge. ¿Por qué?
porque era la religión de los pobres. Pero esto no es una religión de pobres. La escritura es para todos nosotros. No importa quién eres, no importa lo que tengas o que no tengas. Hoy tú puedes tener una relación perfecta con Dios y empezar a transformar tu vida. ¿Quieres ver la bendición del Señor? Adéntrate a las Escrituras. Martín Lutero quería ver que la gente no quedara en su ignorancia. Él veía cómo muchas personas, aún pobres, desperdiciaban su vida y su dinero en lugar de comer por comprar una indulgencia. Él estaba aterrado. Decía, aquellos que no tienen lo suficiente, el suficiente capital para ser enterrados dentro de el sepulcro, ¿no? o las tumbas dentro de la iglesia, pues no iban a entrar al cielo. Tú puedes ir aquí a Cuernavaca, ¿no? Y te puedes dar cuenta de que hay algunas iglesias que tienen algunas tumbas, ¿no? con nombres ahí. ¿Por qué? Porque esa era la creencia. Compras tu terrenito, ¿no? Compras tu espacio, porque solamente así vas a llegar al cielo. ¿Y Cristo? ¿Y dónde estaba Cristo? Y Martín Lutero clavó esas 95 tesis. Ahí vemos a Martín Lutero, ¿no? Ahí está una foto, una imagen de quién era él. Y él puso en estas declaratorias cuál era la puerta para ir a la salvación. Él clavó esas 95 tesis en la puerta de una iglesia para que las personas leyeran sobre la verdad. Pero también había racionalizado de manera directa con las personas y con algunos sacerdotes y algunos compañeros de su seminario de dónde estaba la salvación. Y lo querían callar. ¿Por qué? Porque la salvación solamente era por medio de la iglesia cristiana romana, ahora conocida como Iglesia Católica Romana. Solamente era así. Tú no eras de la Iglesia Católica, tú no podías comprar tu espacio en la Iglesia Católica. Lo siento. Martín Lutero hizo eso para que nosotros pudiésemos recordar que la palabra de Dios es superior. ¿Cómo diriges tu vida? ¿Cómo diriges tus años? ¿Qué ha pasado durante tu vida? ¿Cómo ha sido tu historia? A lo mejor tu historia está llena de caos, de sufrimiento, de dolor. Hoy puedes llevarte la palabra de Dios. Puedes llevarte la confianza en la palabra de Dios. Los israelitas tenían un distintivo de la presencia de Dios. Ese era el arca del pacto. Ahí contenía la vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná, recordatorios del poder, la generosidad y la santidad de Dios. Pero en este capítulo 7 de Samuel nosotros vemos que la habían perdido y la estaban recuperando. No es fácil someternos a Dios porque no tenemos el poder ni las ganas de hacerlo. Creemos que algo más afuera de Dios puede ayudar. Y eso es lo que había pasado con el pueblo de Israel. Por eso Samuel les dice y hace un llamado a todas las personas de Israel: vuélvanse de todo su corazón, que no haya dudas, crean en el Señor. Esa era la idea, ese era el punto de hablar acerca de la salvación. De volverse de todo su corazón. Para ellos, para los israelitas, hablar del corazón significaba aquello que controla por completo tu vida.
y se entreguen sus corazones al Señor. Dejen sus ídolos. ¿Qué controla tu vida? La labor de una reforma en nuestra sociedad, en nuestra familia, empieza con nuestros propios corazones. No hay impacto alguno si mi vida no refleja lo que creo. Puede que haya ido a una iglesia y a otra y no hayas encontrado lo que buscabas. Tal vez has probado con una persona y con otra y sigues sintiendo soledad, sigues sin sentirte lo suficientemente hombre o lo suficientemente amada o admirada. A lo mejor has buscado nuevos predicadores en internet, pero sigues sin pertenecer a ninguna parte de alguna iglesia, sin servir, sin amar, sin cuidado, sin ser fortalecido, porque no leemos eso. Pero hoy está el Señor hablando a tu vida a través de su palabra. Vuélvete de todo tu corazón. Deja que Él empiece a renovar tu mente. Obedece al Señor. Deja que Él transforme tus pensamientos. El profeta Samuel les dice que el Señor los librará de los filisteos, de las amenazas que sufre su vida. Él los librará del poder del pecado, de la muerte y de Satanás. Y la única manera de ser librados de ello es creer en Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros. Él entregó su vida. Él vino a este mundo roto y caído, lleno de maldad. Experimentó traición, rechazo, soledad, tristeza, abandono y muerte vergonzosa para que tú y yo tuviéramos vida a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué no preparas tu corazón y te arrepientes? Y dejas de controlar tu vida o dejas que otras cosas controlen tu vida. Y mejor dejas que Dios controle tu vida. Cree lo que Él hizo en la cruz, tomando tu lugar para que hoy tengas vida y una relación inquebrantable con Él. Esto traerá grandes resultados. El resultado de la reforma, Josué 24, del 14 al 15, son versículos famosos que a lo mejor ya te los has memorizado, y si no, puedes memorizarte el versículo 15, y dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Dejen de servir a sus dioses del pasado, de su historia, y vuélvanse al Señor. Y dice Josué: y si mal os pareciere, y si os mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. La idolatría es creer en algo, en alguien en lugar de Dios, o sustituir a Dios por algo o alguien. Eso es idolatría. Hay ideas equivocadas con respecto a Dios. ¿Por qué? Porque desconocemos su palabra, su poder, su santidad. Pensamos: Dios está muy ocupado, ¿para qué lo molesto? Como que Dios no se va a interesar por esto que estoy pensando, o es ese deseo que tengo, o este sueño. Como que a Dios solamente le importa que vengamos a la iglesia. Eso es lo que a veces pensamos. O Dios solo atiende a los líderes, a mí ni me va a hacer caso. Yo creo que después de que le haga caso a Elías, a Hugo, ¿no?, ya después va a venir conmigo. Así es Dios. No es el Dios de la vida. Es bien cansada la vida del creyente, muchos piensan así.
siempre hay que portarse bien, ya no se divierte. Y lo que ahora han tratado de hacer algunas iglesias, ¿no? Como reformar la iglesia, vamos a divertir a la gente. Y ahora se sube cada payaso. Qué triste. Es un caos. Necesitamos una gran transformación porque lo que promete el Señor es buenos resultados. La idolatría o los resultados de la idolatría es perdición, opresión y caos. Eso le pasó al pueblo de Israel, pero Josué creía en estas palabras. Recuerda lo que dice en el capítulo 1, versículos 7 al 8. Solamente, le dice el Señor, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué había probado la confianza en las palabras del Señor, y él dice: yo no estoy dispuesto a otra cosa. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuál es el resultado de esa reforma? Una vida consagrada, una vida cerca del Señor. Ya empiezas a notar que todas las cosas van bien cuando tú obedeces al Señor. Puedes leer todo el libro de Josué y darte cuenta de eso. Cuando ellos no obedecían al Señor, ¿qué pasaba? Venía la conquista, venía la opresión, venía el desánimo. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? ¿No tuvieron que sacar a Amán, el pecador? Y que le encontraron el tesoro ahí en su tienda. Y el Señor les había dicho: no tomen nada de sus riquezas. Y ese hombre va y esconde las cosas en su casa. Y el Señor le dice a Josué: ve y tráelo y sácalo fuera del campamento. La iglesia y sus prácticas, sus creencias necesitaban una reforma. Necesitaban enfocarse en servir al Señor, en enfocarse en seguir los estatutos del Señor. Me encanta cómo lo pone la Reina Valera 60. Dice: sin mal les parece servir al Señor. Y esa expresión es tan importante. La pregunta es para nosotros: ¿te parece mal servir al Señor? No. ¿Te parece mal? No. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no le entregas el control de tu vida? ¿Por qué no pides por él? ¿Por qué no te apegas a las Escrituras? ¿Desconfías de él? Tú puedes ver a lo largo de la historia a todas las personas que se enfocaron en seguir al Señor. Parecieron que nunca alcanzaron las cosas que esperaban recibir. Puedes leer eso en Hebreos capítulo 8. Pero iban a recibir algo mucho mejor. ¿Por qué? Porque en este mundo tenemos un gran discurso: dale a tu cuerpo todo lo que te pide, toda la comida, no le des descanso, mucho videojuego. Esos son los discursos de hoy en día. Y de leer la Escritura. Yo tengo ahí a mi grupo y luego les pregunto cada semana: ¿leyeron? Y se ríen. Porque somos incapaces de hacerlo. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que Dios obre en nuestros corazones.
Martín Lutero tomó esto como un estandarte y él dijo de esta manera: no quiero ni puedo retractarme a menos que se me pruebe por el testimonio de la Escritura o por medio de la razón que estoy equivocado. No puedo confiar ni en las decisiones de los concilios ni en las de los papas, porque está bien claro que ellos no solo se han equivocado, sino que se han contradicho entre sí. Mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios y no es honrado ni seguro obrar en contra de la propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Él les presentó sus argumentos, él estaba frente al Papa y le dijo: eso no es correcto. Y les dijeron: ¿quién eres tú? Entonces él respondió de esta manera: ¿cuál es tu resolución en este momento? ¿Cómo vas a salir de aquí? Porque el resultado de todo esto no es para este mundo, es para lo que viene. Apocalipsis 21:5 en adelante dice de esta manera, y con esto cerramos. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe. Le dijo a Juan: escribe. ¿Por qué? Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega. Estas palabras las hemos escuchado antes desde la cruz. Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor va a regresar. El Señor viene. Y puedes pensar en Él como una amenaza. Pero hoy el Señor te está dando la oportunidad de que creas en Él. Él dice en estas palabras: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Tienes sed? ¿Ves caos en tu vida? Dice: yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Todo es por gracia. Él te ha dado a Cristo por gracia. Este es el resultado de lo que verás en tu vida. La reforma es importante. No que exaltemos la reforma, sino que exaltamos al Dios que hace reformas, porque nos promete que nos transformará y nos dará una nueva vida. La pregunta es: ¿confiarás? ¿Servirás? ¿Amarás? ¿Te entregarás a este Señor? ¿Cuál será tu compromiso el día de hoy? Josué les dijo: ¿qué les parece servir al Señor? ¿Les parece mal? Renuncien a sus ídolos. Porque si mal les parece, yo no. Yo y mi casa serviremos al Señor. Allá tu compromiso con el Señor. No tienes que hablar con Él. Tú quieres que te orientemos con la Escritura, puedes acercarte con nosotros. Si tú tienes caos en tu vida y necesitas ayuda, puedes acercarte con nosotros. Podemos platicar, podemos ir a Dios juntos. Pero toma el compromiso con Dios. Vemos el caos, ¿sí? Necesitamos que algo suceda en nuestros matrimonios, ¿sí? Necesitas obedecer. Ves el caos en tu familia, ves el caos en tu trabajo, ves el caos en esta ciudad. Mis hermanos, necesitamos ser una iglesia bíblica. Amado Dios, en esta mañana
Nosotros nos acercamos a ti porque hoy estamos siendo confrontados con tu palabra, pero también confortados porque tú nos has dado a Cristo, para que nosotros podamos tener una relación permanente contigo. Él es la fuente de agua de vida. Señor, tú lo has dado gratuitamente. Señor, no nos ha costado nada traerlo. Ni siquiera nosotros queríamos que Él viniera. Pero tú sabías muy bien que nosotros necesitamos una reforma en nuestras vidas. Necesitamos reforma, Señor, en nuestro matrimonio, pero sobre todo una reforma en nuestra relación contigo. A veces llevamos una relación contigo, Señor, a medias. Llevamos una relación contigo sin compromiso, sin obediencia, sin temor, sin amor, sin devoción. Pero hoy, Dios, tú has hablado. Y ruego, Señor, que tu Santo Espíritu transforme nuestra mente y corazón. Gracias, Dios, porque a lo largo de la historia tú nos enseñas que renuevas todas las cosas. Que tú estás, Señor, al pendiente de la salvación del mundo. Señor, que cuando tú no te haces presente, Señor, vemos como el caos se vuelve algo grande. Pero Dios, solamente tú puedes transformar a nuestra nación. Solamente tú puedes transformar nuestros matrimonios, Señor. Solamente tú puedes transformar nuestras vidas. Hoy queremos, Señor, tener un compromiso, porque hemos probado, Señor, lo que significa obedecer tus mandatos. Para algunos, Señor, puede haber cansancio, puede haber desconfianza, pero Dios, te ruego porque sus corazones no desmayen y ellos puedan creer y confiar en ti. Porque cada persona aquí presente, Señor, pueda entender que el único y suficiente Salvador es tu amado Hijo Jesús, quien descendió del cielo, quien nació, Señor, como uno de nosotros, que tomó un cuerpo como el de nosotros, que sufría, que padecía. Pero, Señor, tú lo diste para que hoy, por medio de sus sacrificios, Señor, de sus padecimientos, tuviéramos vida eterna. Hoy queremos vivir confiados, Señor, en lo que Él ha hecho por nosotros. Hoy queremos descansar en lo que Él hizo por nosotros. Y hoy queremos, Señor, vivir acorde a lo que Él ha hecho por nosotros. Te ruego, Señor, por esta tu iglesia. Te ruego por cada persona que ha llegado a este lugar, que tú le bendigas, Señor, con este mensaje. Que pueda recordar y reconocer esta verdad. Porque te lo suplico en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.